¿existe la posibilidad de que el diagnóstico de autismo que recibiste en realidad sea un error? ¿Existen a lo mejor otras condiciones, patologías, no sé, que pueden tener síntomas o rasgos que se asemejen a los del autismo? Es una pregunta muy interesante y con esta pregunta en realidad no buscamos poner en duda el diagnóstico de nadie. Sin embargo, si esto es una realidad, a mí como persona autista me interesa saberlo. Me interesa saber qué tan frecuente es, qué tan probable es que mi diagnóstico haya sido un error y cómo poder detectarlo o darme cuenta de eso. Así que para eso, hoy día vamos a tener una conversación muy interesante con una neuróloga, con la doctora Daniela Navarrete. Así que muchas gracias, Daniela, por aceptar esta invitación y tenerte acá hoy día. De nada. Sí, y no queremos dejar pasar esta oportunidad porque Daniela también es neurodivergente. Ella lo ha dicho en sus redes, también ha sido diagnosticada con el TDAH desde hace bastantes años. Así que también quédate en este episodio completito, porque no solamente vamos a hablar del tema que te acabo de presentar, sino que también, obviamente, vamos a aprovechar de preguntarle a Daniela como neuróloga y como persona neurodivergente un poco más acerca de esta condición también que en algunos casos se da junto con el autismo, en otros solo. Vamos, queremos saber de qué se trata, así que eso también lo vamos a ver en el episodio de hoy. Pero Daniela, me intriga muchísimo responder esta pregunta. ¿Existen condiciones que puedan causar un diagnóstico errado de autismo? Sí, es una respuesta muy corta el decir sí, pero el por qué sí es muy complejo. Entonces habría como que ordenar un poquitito la idea respecto a ante qué situación o ante qué tipo de persona o paciente uno se está enfrentando para definir potenciales diagnósticos diferenciales o errores en diagnóstico, ¿ya? Una forma simple de explicar esto es, si lo abarcamos solo desde el autismo, y no hablamos del trastorno de déficit atencional e hiperactividad, en el paciente autista es muy importante definir si estamos enfrente a un niño o una persona adulta que está siendo diagnosticada. Obviamente, en mi caso, yo diagnostico niños, porque soy neuropediatra, o sea, atiendo población infantil, no atiendo población adulto. Y en la población adulta, dentro del espectro autista, generalmente uno encuentra personas con diagnóstico tardío que en general pueden tener muchas dificultades, pero suelen tener una inteligencia preservada, suelen ser personas con carreras universitarias, suelen ser personas que tienen trastornos del área de la salud mental, pero dentro de todo, personas que han logrado ciertas cosas como académica, etcétera. Entonces, en la población adulta como tal, yo siento que es mucho más acotado este diagnóstico diferencial y probablemente si hay más diagnóstico de autismo que es adecuado y correcto, y como único diagnóstico diferencial uno pudiese plantar un trastorno de déficit atencional e hiperactividad con muchos rasgos autistas, sin que cumplan los criterios diagnósticos de autismo, o efectivamente que tengan una condición de la salud mental sin que haya un diagnóstico de autismo, ¿ya? Y yo no me puedo meter en la parte adulta porque no me dedico a esto y siento que me falta mucha experiencia para poder aportar mucho en eso, pero yo he dicho en videos míos de déficit atencional que en el paciente adulto, la persona adulta necesita, ojalá tener un antecedente o alguien que sea que pueda acompañar en estas evaluaciones, que pueda contar un poco la experiencia infantil. Porque de las cosas más importantes que decir, por ejemplo, en personas adultas diagnosticadas, que no sé si es tu caso, porque no sé si tienes un diagnóstico de chiquitito o de ahora como de persona adulta, pasa que es muy importante que el autismo uno nace autista. Obviamente las personas que tienen pocas dificultades en el contexto autista, con la edad se van notando cada vez más estas dificultades, pero las dificultades están presentes en la infancia. Pueden ser sutiles las dificultades, pero están presentes. Entonces es súper importante que yo le digo a las personas que se diagnostican la vida adulta que no puede ser basado solo en la experiencia adulta, porque las personas a medida que crecen van perdiendo un poco de flexibilidad cognitiva, van teniendo un poco más de dificultades sensoriales por distintas cosas, entonces van adquiriendo rasgos autistas con la edad que no necesariamente configuran un diagnóstico, ¿ya? Y de ahí viene esto de que efectivamente sí puede haber, quizás, no digo que lo haya, pero podría existir un sobrediagnóstico en personas que en verdad tienen otras condiciones o han desarrollado síntomas por otros motivos, como puede ser, por ejemplo, haber sufrido algún trauma muy importante, psicológico, que lleva a un cambio en la personalidad tan importante que aparecen todos estos rasgos como más de distanciamiento social, etcétera, etcétera, ¿ya? Y así lo describe incluso como la parte psicológica que yo he leído en las personas adultas, porque obviamente sí me he encontrado con situaciones de ver pacientes o de ver
padres de niños autistas, donde yo trato de sacar la historia de la infancia, que es como a lo que yo me dedico. Por otra parte, cuando uno va a la población infantil, nosotros como neuropediatras nos enfrentamos obviamente a niños de distintas edades y obviamente distintas clínicas. Entonces tratamos de segmentar o separar el autismo en dos formas de autismo para poder enfrentar las posibilidades diagnósticas. Está el paciente autista, que generalmente sigue siendo diagnóstico tardío en la infancia, es decir, más allá de los 5, 6, 7 años, donde efectivamente uno ve que no hay ningún otro diagnóstico asociado. Es decir, es una persona autista que no tiene epilepsia, que no hay discapacidad intelectual, que no tiene cara de ninguna condición específica, que no tiene ningún otro hallazgo físico que haga pensar en una condición genética. Y uno habla de ese autismo, que es como el que hoy en día la gente conoce más porque ha salido más en las noticias, en la tele, etcétera. Y ese autista, la verdad es que es muy difícil que tenga otro diagnóstico. ¿Ya? Son muy pocos los casos donde pudiese haber una causa genética que asocie ese autismo a algo específico. Y cuando hablamos del término genética en autismo, porque también he visto mucho eso en TikTok, que son cosas que a mí me gusta como explicar, de que siempre sale un video de que dicen como, oye, tu hijo es autista, ¿quién de ustedes es autista en la familia? Y como que los papás salen haciendo cosas raras en los videos, o la gente sale haciendo unas cosas como que llaman la atención y dice, no es así. También está escrito en la literatura de que los padres de niños autistas pueden tener rasgos autistas, ¿ya? Y la palabra rasgos hace alusión de que tú tienes síntomas que podría tener una persona autista, pero no cumplen los criterios esenciales o el diagnóstico esencial de autismo. Entonces, es como cuando tú dices, no porque tú tengas algunos rasgos narcisistas, tienes un trastorno de personalidad narcisista que es una condición específica. Entonces, tú puedes ser un poco egoísta, tú puedes ser un poco narciso, pero no configura necesariamente un trastorno de personalidad y tienes que tratarte o evaluarte, etcétera. Y lo mismo hace la alusión al término como de rasgos autistas, que quizás no es la palabra como más correcta, pero es la traducción literal de cómo surge el término como en inglés. Y, por otra parte, está el paciente pediátrico que tiene un autismo de muchas más dificultades, que tiene casi nada de lenguaje verbal o que tiene una historia de retraso de desarrollo psicomotor, que tiene evidentemente un síndrome hipotónico o que tiene malformaciones asociadas, ya sean características faciales distintivas o malformación cardíaca o malformación de cualquier otro órgano importante o vital, que tiene malformación esquelética, que no hay ningún antecedente familiar de nada por el estilo, que además tiene epilepsia o discapacidad intelectual, y uno dice, en este niño yo voy a estudiar un poco más. En este niño yo sí voy a pedir exámenes porque acá aumenta la probabilidad de yo encontrar una causa genética o una enfermedad genética que produce el autismo en este niño. Entonces tenemos esas distintas experiencias, por eso uno siempre en la primera evaluación de diagnóstico de autismo va a buscar todas estas cosas, va a intentar, porque obviamente hay pacientes que no permiten un examen en la primera evaluación, lo cual es preferible posponer si uno no ve ningún síntoma de alarma, porque el niño tiene que querer venir de nuevo a la consulta. Eso también es importante avisar, que también le digo a los papás, no se preocupe porque no lo estoy examinando hoy día, porque la meta a veces no es esa, a veces la meta es que el niño quiera volver para yo verlo en 2 meses más, o etcétera, etcétera. Ya, y esos son como los 3 grandes escenarios, o sea, el paciente pediátrico versus el paciente adulto, y el paciente pediátrico, donde tenemos el paciente pediátrico que no tiene ningún otro síntoma, hallazgo, asociación, y en general tiene pocas dificultades, versus el paciente con muchas dificultades, que tiene otras cosas asociadas. Eso. Comprendo. Vamos a ir como primero ver el tema pediátrico y luego volvemos a la parte de adulto. En el caso de los pediátricos y más pequeñitos, ¿qué otras condiciones has visto tú que eventualmente pueden explicar, ¿cierto?, estos rasgos autistas en los niños? La más frecuente que uno busca generalmente en niños varones, hombres, o genéticamente hombres para no causar ofensión de nada, es el síndrome X frágil, porque es una condición, al ser ligada al X, voy a tratar de simplificar esto. Nosotros las personas humanas nos definimos nuestro sexo en base a nuestros cromosomas, que son 46, de los cuales 44 son cromosomas que hacen distintas cosas y tenemos 2 cromosomas sexuales, que son los que entregan efectivamente como el sexo de una persona. Y los cromosomas sexuales en las mujeres son 2X y en los hombres es un X y un Y. ¿Ya? Entonces las mujeres tenemos estos 2X y los hombres un X y un Y. Y las enfermedades ligadas al X, recesivas, hablan de que son condiciones que se dan en hombres porque yo necesito un X con la condición o con la enfermedad para heredarlo. Entonces los hombres tienen solo uno, pues. Entonces si ese viene con la condición, tienen la enfermedad.
En cambio, la mujer podría heredar la condición, pero tiene otro X como saludable, sanito, sin ninguna condición. Entonces, las enfermedades ligadas a X tienden a ser más frecuentes en hombres porque los hombres como que no tienen cómo esquivarla, por así decirlo. ¿Ya? En palabras muy simples, esto es mucho más complejo, pero trato de simplificar. En la condición X frágil, que por frecuencia, al ser ligada al X recesiva, tiene más frecuencia en la población, es una condición genética que puede asociarse a autismo, discapacidad intelectual y otras condiciones que uno observa. Entonces, generalmente es una de las primeras cosas que uno busca como evaluar. Cuando uno evalúa el síndrome X frágil, siempre va a pedir un cariograma, que es una forma muy grande de ver la información genética, es decir, nos descarta menos de un 3% de condiciones asociadas a autismo y discapacidad intelectual, pero también puede encontrar cosas. Estas son muy infrecuentes, pero yo también tengo pacientes donde, por ejemplo, tienen autismo, una capacidad intelectual límite bajo o incluso baja, descendida, y ellos tenían una condición genética de aneuploidía, es decir, les sobraba un cromosoma, en vez de 46 tenían 47. Entonces uno dice, ya, acá hay una causa genética que explica la condición, no deja de ser autismo, pero está descrita en esta condición genética que yo tengo autismo. También en los pacientes o las personas con síndrome de Down, que tienen este cromosoma 21 extra, también hay un mayor riesgo de tener autismo. Otra condición como más frecuente, que se da en mujeres, porque es ligada al X dominante, entonces como es dominante, si yo tengo un X enfermo, la enfermedad se da, y como los hombres tienen solo un X, si les da a ellos, es una enfermedad muy grave, entonces no sobreviven, por eso se da a las mujeres esta, que es el síndrome de Rett, que también da un fenotipo extremadamente sugerente de autismo, pero con una clínica muy particular que permite hacer la sospecha diagnóstica. Pero uno también la tiene que tener presente porque todo en medicina nada es certero, entonces uno igual tiene que tener como el ojo atento, buscar ciertos síntomas, aparece la epilepsia y dice, bueno, vamos a estudiar. Yo diría que esas cosas así como a primera impresión, bueno, y el síndrome de Prader-Willi. El síndrome de Prader-Willi también es una condición genética no muy frecuente, pero que también puede producir un fenotipo conductual, una forma de comportarse que también orienta mucho autismo. Yo diría que esas como son las principales cosas que yo pienso en diagnóstico diferencial como relativamente simple, no tan grave, que conllevan a pensar en diagnóstico autista. Y ya después vienen otros diagnósticos mucho más infrecuentes que pueden simular, entre comillas, un autismo, porque en el fondo, en la infancia, uno lo que va a ver generalmente en los pacientes autistas es un retraso en el desarrollo. Va a haber un retraso en el desarrollo, que puede ser principalmente el lenguaje, en algunos además de un retraso motor, y en algunos también de esta llamada regresión autista, es decir, la persona que iba creciendo con un desarrollo normal y de repente, aparentemente sin motivo, pierde sus habilidades. En neurología hay muchas enfermedades, todas de muy baja frecuencia, que pueden producir regresión neurológica. Enfermedades que son graves y que no siempre tienen muchos otros síntomas fuera de lo que no ve en el desarrollo psicomotor. Y esas enfermedades, aunque tienen una muy baja frecuencia, son el diagnóstico diferencial de un niño con una regresión autista, por ejemplo, o con un retraso de desarrollo psicomotor, a veces sin evidente diagnóstico de autismo. Uno ve más cosas, ve que progresa la condición. Porque uno, ¿qué ve en una persona autista habitualmente? Es que uno inicia terapia y hay como cierto grado de mejoría o estabilidad. Entonces también uno de repente ve a un niño con rasgos autistas, es decir, uno ve que tienen estereotipia, uno ve que no hablan, o ve que tiene como una dificultad conductual muy llamativa que sugiere autismo, pero también encuentra otras cosas. Y esas otras cosas uno siempre va como a parar la antena y va a decir, no tendrá otra condición. Y ahí es cuando entra también esta gran disyuntiva que se generan los papás de como, pero a mi hijo le pidieron resonancia, electroencefalograma, escáner, y a mi hijo le diagnosticaron autismo, no le pidieron nada. Entonces eso igual es importante porque uno en la consulta se me alcanza a explicar que por qué hizo esa distinción. Porque también explicarle a los papás a veces lo que uno encuentra es complejo porque uno los puede asustar mucho más. Si yo le digo al examen físico, mira, encontré unos signos piramidales, ¿a ti te suena algo si yo te digo esto? Para nada. No, a mí me suena mucho, entonces yo le puedo decir eso a los papás y requeriría unos 40 minutos más para yo explicarle qué son los signos piramidales. Y esto no es como que uno no quiera o crea que el papá no va a ser capaz de entender. Yo me he dado el tiempo y le explico a algunos papás lo que encuentro, pero a veces si uno googlea signos piramidales van a aparecer cosas atroces. Entonces la idea no es asustar, sino que en el fondo yo sé por qué estoy haciendo lo que hago y a veces es más simple que papá, mire, encontré algunas cosas al examen, prefiero estudiar para descartar otras condiciones. Ya no sé si se entiendo o lo puedo simplificar porque son temas muy complejos. Esto para mí
me gusta mucho como educar respecto a la neurología, entendiendo también que es difícil simplificarla, porque a veces le restamos importancia y otras veces no podemos dar a entender la complejidad de lo que estamos tratando de explicar. Perfecto, mira, te voy a hacer dos preguntas que creo que me van a ayudar un poquito a ir procesando todo lo que nos explicaste. Por un lado, ¿a qué te refieres cuando dices que un diagnóstico es diferencial? El término diagnóstico diferencial nosotros lo usamos en medicina porque se usan distintas cosas para que uno tiene una sospecha diagnóstica, por ejemplo, o esta persona tiene trastorno de déficit atencional. Pero el trastorno de déficit atencional, su diagnóstico diferencial con mayor frecuencia es el diagnóstico de autismo. En el fondo es como no es sinónimo porque no es que no significan lo mismo, sino como, a ver, déjame, ya sé. Cuando uno tiene un síntoma, cefalea, dolor de cabeza. Uno dice impresiona, cefalea, no sé, migraña. Eso es un tipo de cefalea muy específica, con una clínica específica, con una probable etiología específica. Pero ¿cuáles son mis diagnósticos diferenciales? Diagnóstico diferencial es decir, ¿qué otras cosas puede ser que no son migrañas, pero me dan los mismos síntomas con la migraña? Entonces uno dice, puede ser deshidratación, sobrecalentamiento, puede ser cefalea tensional, que es distinta, puede ser un tumor que me está dando dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Eso quiere decir como diagnóstico diferencial. Estamos hablando de que el diagnóstico no es el que yo estoy planteando como principal, sino que pueden haber algunas alternativas que voy a descartar. Perfecto, me queda súper claro. Ahora, yo soy papá y recibo un diagnóstico de mi hijo por autismo, de plano. ¿En qué momento yo tengo que decirle al doctor, o es algo que naturalmente el neurólogo va a hacer si cree que hay una duda razonable, o quizás si no lo hace yo debería proponérselo, o debería buscar una segunda opinión para estar seguros de que el diagnóstico correcto es el de autismo y no quizás alguna de estas otras diagnósticos que tú mencionaste recién? Yo siento que en general la experiencia que yo he visto de mis colegas, incluso mi propia experiencia, es que nosotros entregamos el diagnóstico de autismo cuando estamos 100% seguros de que es eso. Y lo he visto muchos colegas en informes porque a veces llegan pacientes por la demora de ingreso al hospital, llegan un año después de que se mandó la interconsulta, entonces llegan con 4 años y medio. Y los papás estaban sospechando una condición desde los 3 años. Entonces a los 3 años y medio lo derivan, pero el papá no esperó hasta los 4 y medio, consultó con un neurólogo entre medio. Y ese neurólogo lo evaluó a los 3 años cerrados, por decir fecha desordenada. Y a los 3 años dijo, me parece que pudiese ser autismo. Y yo lo veo a los 4 años y le digo, es autista. ¿Por qué? Porque pasó tiempo, porque probablemente entró a terapias, tengo informes, porque la clínica ya por edad me demanda muchas más cosas que yo ya estoy viendo, entonces puedo hacer el diagnóstico con seguridad. Entonces, generalmente, a lo que voy yo es que a los 3 años uno dice, o en algunos casos, a veces yo una vez diagnostiqué autismo a los 10 meses, ninguna duda, y hasta el día de hoy la niña tiene como 3 años y entonces esto es muy variable. Pasa que el diagnóstico generalmente los neurólogos, lo que yo veo y lo que yo hago es que lo entregamos cuando estamos muy seguros del diagnóstico que estamos dando. Y también cuando pueden surgir dudas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un caso muy puntual, sin dar datos ni nada, un paciente que a mí me llegó en una etapa final de su enfermedad terminal, que no había sido diagnosticada hasta ese momento, y que en un momento de su vida la mamá me dijo que la Teletón lo había rechazado porque tenía autismo. Y a mí me llegó un niño en una condición muy compleja, que no tenía nada que ver con autismo. Entonces, yo pienso en ese caso que esa mamá, que tenía a su hijo, entre comillas, autista, porque era el diagnóstico como que se había manejado por sospecha u otro, esa mamá, por ejemplo, en algún minuto, incluso lo que ella misma me relata es que el niño ya tenía su diagnóstico aparente de autismo y por eso lo había rechazado el Teletón, pero empezó a perder habilidades. Incluso a mí el paciente me llegó sin marcha, o sea, el paciente ya no caminaba. Entonces, ese sería mi consejo a los papás. Si ya tienen diagnóstico de autismo, y en este diagnóstico de autismo hemos visto avances, mejorías, me quedo relativamente tranquilo. Es un paciente autista y es esperable que tenga mejorías. Pero apenas aparezca cualquier síntoma o signo nuevo, ya sea motor, de lenguaje, cambio conductual, una crisis epiléptica, hay que consultar. Y ahora, ¿tendrá otro diagnóstico asociado al autismo? ¿Esto en verdad era autismo o en verdad era otra enfermedad? Y ahí uno como papá tiene que también levantar las alarmas y preguntarle a su tratante de cómo ¿estudiamos algo más o no? ¿Ya? Ok. Esto es importante
esta es una cosa que quiero hablar porque no lo subí en videos, pero es muy importante decir que a veces en neurología parece que seguimos como la nada. Y yo he escuchado papás decirme, pero es que yo no sé ni para qué viene, si usted va, lo ve, lo examina, le hace la misma receta siempre. Lo examino, ¿ves? Lo examino porque estoy buscando un cambio, que espero no encontrar. Espero nunca encontrar un cambio. Ojalá cada vez que venga yo lo vea exactamente igual y dije lo mismo si anda bien. Pero imagínense, yo lo examino y como yo te decía, este término, encuentro unos signos piramidales. Tengo que hacer más cosas. Entonces, por ejemplo, pasó en este caso este niño que yo te cuento. A mí me llegó ya en la etapa final de su condición, pero si yo lo hubiera estado viendo desde chiquitito, yo habría notado la regresión del desarrollo y habría empezado a buscar síntomas bien específicos y quizás habríamos llegado a un diagnóstico antes. No habría cambiado mucho el pronóstico porque es una enfermedad terminal en este caso, pero en el fondo ese examen reiterativo que hace esta persona a lo largo del tiempo permite pesquisar estos signos que a ti te hacen pensar esto es algo más. Entonces, eso igual es importante que los papás sepan que a veces parece un poco reiterativa la consulta porque estas condiciones son extremadamente bajas frecuencias, pero uno no sabe a quién le va a tocar. No sabe que el niño que tiene un retraso del desarrollo va a ser el niño que tiene una enfermedad grave, que los síntomas van a aparecer con la edad, no al momento de la consulta. ¿Ya? Entonces, también pasa eso en la consulta, por si acaso. Qué bueno que lo comentes porque precisamente hace poquito sacamos una hora para ver a mi hijo. Mi hijo también tiene el diagnóstico de autismo y tenemos que viajar porque no hay neurólogo, su neuróloga no es de acá donde vivimos nosotros. Entonces mi señora me dice, ¿y para qué? Si lo va a ver y le va a decir cómo está y nada más. A veces uno piensa eso porque claro, uno sin conocimiento no sabe que a lo mejor el neurólogo está haciendo un análisis, estudiando algo. Entonces qué bueno que lo comentas porque a veces uno le puede bajar el perfil a los controles médicos, ya sea por el motivo que sea, a veces son económicos, a veces de otro tipo, pero son importantes por lo que tú nos acabas de explicar. Ahora también es importante aclarar que eso uno como tratante también lo va a establecer. En el fondo yo he tenido pacientes autistas donde yo le digo a los papás, mire, lo he seguido, lo he examinado, lo puedo ver una vez al año. Así como he tenido pacientes que les digo, no, tengo que verlo cada 3, 4 meses o lo voy a ver en 2 meses más. Entonces uno también ahí como papá puede hacer la pregunta como, ¿es necesario verlo cada 4 meses? ¿Lo podemos extender? Yo lo he visto estable. Y como te digo, los papás y las mamás van a estar súper atentas a cualquier cosa que cambie. Entonces yo también les digo eso ya, controlen un año más, porque está estable, está en el colegio con apoyo, está sin medicamento incluso, pero ante signos de alarma me tiene que venir a avisar. Y uno entrega esos signos de alarma, inicia con tal cosa, le aparece tal cosa, y así le digo, papá, empieza a caminar como un curadito, no puede mover un brazo, o uno trata de explicarlo en palabras simples, me viene a avisar, porque ahí no es para esperar hasta el próximo año, ahí algo cambió. Entonces cuando algo cambia, uno tiene que verlo antes. Comprendido. Excelente. Un buen consejo también para los papás que a lo mejor puedan ver este episodio. Ahora, Daniela, quisiera llevarte ya a la adultez. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que pueden encontrarse paralelamente, ¿cierto?, a un diagnóstico de autismo? Pero antes que me respondas, me gustaría comentarle a la audiencia que una de las cosas que yo hice cuando empecé a aprender acerca del autismo es ir buscando información, leyendo libros, que me ayudaron bastante. Y yo quisiera hoy día recomendar un libro, que es el libro El cerebro autista de Temple Grandin, que lo encontré muy interesante porque también ahí ella nos va contando cómo ella misma se somete a algunos exámenes médicos, permite que la analicen a ella y cuenta cómo es su historia directamente con el autismo. Nos entrega datos interesantísimos sobre esta condición y si quieres apoyar al canal también es una forma de hacerlo visitando el enlace que te vamos a dejar acá debajo de la descripción donde puedes comprar este libro en formato Kindle para verlo en tu dispositivo móvil si así tú lo quieres. Así que bueno, con eso ahora retomo la pregunta, Daniela. En un paciente ya adulto, ¿cuáles podrían ser estos diagnósticos diferenciales a autismo? Ya, antes de responder esa pregunta, porque, insisto, no es mi área, entonces meterse la pata a los caballos o pastelear tus pasteles, como digo yo, hay que tener cuidado. Voy a usar el ejemplo de Temple Grandin que diste tú. Es una gran película y me encanta esa película. Como pueden ver en la película, había muchos síntomas en la infancia, ¿no? Independiente de que ella de vida adulta es una profesional universitaria, que uno pudiese decir como, cuando va a la universidad en la película dicen como, oye, es como rara, ¿por qué hace eso esta galla? ¿Qué sé yo? Todos esos comentarios que surgen de afuera, porque tiene tanta dificultad, si es seca, mira sus notas, qué sé yo.
de niña, era una niña no verbal, había retraso del lenguaje, había estereotipia, había un montón de cosas que, como dicen, va disminuyendo. Entonces, vuelvo a insistir que en la persona adulta siempre, siempre van a haber síntomas en la infancia. Y a veces hay gente que dice que los ocultan también, pero es que al ocultarlos se notan. Si uno no puede ocultar 100% una condición, es imposible. Entonces uno igual siempre parece algo, así como, no, en verdad ella siempre fue callada, siempre fue recta, siempre jugaba con sus manos raras, o sea, siempre hay algo. Entonces, vuelvo a insistir en eso, que para el diagnóstico adulto es un gran ejemplo Template Grambling, porque uno ve cómo esta evoluciona una persona de pocas dificultades, entre comillas, y con grandes avances científicos, pero con una infancia que ella misma cuenta fue extremadamente difícil. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante. Ahora, de lo que yo puedo decir como diagnóstico diferencial en vida adulta, el trastorno de déficit atencional en cualquier edad es uno de los grandes diagnósticos como diferenciales del espectro autista, por la clínica, porque comparte mucha sintomatología. Lo mismo con las personas, esto no es un diagnóstico per se, es como un reconocimiento de las personas con altas capacidades, sobre todo a medida que van creciendo, también pueden ir desarrollando cada vez más rasgos dentro del espectro, y haciendo como que tienen la condición, pero en verdad en la infancia, como les digo, no estaba esta historia como muy evidente o característica de espectro autista o de autismo. Los trastornos del área de la salud mental, la depresión también puede evolucionar como una condición similar de síntomas rasgos autistas, y esto es bien complejo, y porque yo digo que no soy tan experta para opinar es porque el autismo no diagnosticado en la infancia, reconocido con las terapias indicadas, etcétera, va a evolucionar probablemente con una condición de salud mental. En el fondo son personas que pasan con un diagnóstico incorrecto a su vida adulta, entonces es bien complejo porque es como el huevo a la gallina. Esta es una persona autista y por eso tiene un trastorno de salud mental, o esta es una persona que tiene una condición de salud mental y que por eso tiene rasgos autistas. Entonces yo siento que a mí muchas personas en TikTok me han preguntado, oye, yo creo que tengo tal cosa, y mi consejo siempre va a ser es mejor consultar con un psiquiatra, que va a tener mucha más expertise en el área como psicológica, clínica, de evaluación, para poder llegar a un diagnóstico certero. Mucho más que el neurólogo, porque el neurólogo, el adulto al menos, se dedica mucho más que a lo que es neurodesarrollo como del niño, de infancia, o área como más bien de salud mental, a la cosa neurológica, las enfermedades neurológicas. Entonces, cuesta mucho a veces encontrar un neurólogo que se dedique como al área más bien como de desarrollo y por ende condiciones de neurodesarrollo, versus un psiquiatra que en la gran mayoría de los casos se dedican a esto. Entonces yo siento que eso también es importante para orientar a las personas adultas. Comprendo. Ahora, no sé si, corrígeme ahí Daniela si me equivoco, pero por ejemplo, al menos en mi caso, cuando yo recibí el diagnóstico, también hubo una entrevista que, si no mal recuerdo, la llaman ADR, que la dirigieron hacia mi mamá, hacia mi esposa, y hacia mi mamá, un poco recordando mi infancia. De hecho, también lo hicieron con nuestro hijo porque a mi hijo lo diagnosticaron como a los 6 años, creo, y también nos hicieron recordar un poco desde su nacimiento en adelante. Entonces, ¿eso ayudaría a eliminar esta probabilidad o a bajar la probabilidad en sí de que sea un diagnóstico errado? El hecho de esta entrevista familiar. Sí, absolutamente. En el fondo es muy importante que el diagnóstico de autismo, sobre todo en una persona adulta, no sea solo con esa persona, porque también hemos visto que uno también tiende a, esto pasa con cualquier condición, no tiene que ver solo con el neurodesarrollo, pero cuando uno se siente tan identificado con algo, después no cambia de tema y se queda ahí metido como con, no, que yo soy así. Entonces, igual es importante la percepción de las personas que nos rodean o que crecieron con nosotros para poder completar el diagnóstico. E incluso yo siento que lo valida mucho más, porque el ADR, como tú dices, no se le aplica a la persona, porque uno puede decir que sea todo, si en el fondo lo que quiere es encontrar una respuesta. Y cuando uno quiere encontrar una respuesta y no es la persona que está investigando, como que puede darle que sea todo. Entonces, el ADR o estas evaluaciones permiten objetivar cosas que no siempre son muy objetivables. Perfecto. Súper bien, me queda bastante claro. Ahora, ya que hablaste de un tema que a mí me parece muy interesante, que también lo mencionaba en un inicio, que el TDAH puede ser un diagnóstico diferencial. Nos hablaste de altas capacidades, que también es un tema que hace rato que quiero hablar, pero bueno, no te voy a marear con tantas cosas en este momento. Pero sí creo que es muy importante definir qué es el TDAH, contarnos un poco acerca de tu experiencia también, si tú lo quieres, cómo se vive esta condición.
Y primero definamos qué es el TDAH. Ya. El TDAH es la sigla de la condición que se llama trastorno de déficit atencional e hiperactividad, que es un muy mal nombre para lo que realmente es. Y como tiene un mal nombre y los síntomas no se han actualizado para el diagnóstico, al igual que el diagnóstico de autismo, tiene una esfera clínica esencial para llegar al diagnóstico, ¿ya? Que son síntomas que se hablan como de la esfera de la atención y la esfera de la hiperactividad, ¿ya? Es importante que cuando si uno abre el DSM, que es como este libro que permite los diagnósticos como del área de la salud mental, el número 5 es como el último que tenemos, DSM-5, cuando uno hable la área de trastorno de déficit atencional, cosas importantes, es un trastorno de neurodesarrollo. Uno de los criterios que no pueden no estar es que los síntomas tienen que estar antes de los 12 años. Y ahí también es un video de los que yo subí, de que en el fondo en la vida adulta hay muchos factores que desencadenan dificultades en las mismas áreas que generan el déficit atencional. La más frecuente y la más presente en toda la población, incluyendo a mí con estas ojeras, es la deprivación de sueño. Todos los chilenos, al menos en mi opinión, están deprivados de sueño después de cierta edad. Nadie duerme lo que tiene que dormir, todos carretean, el sueño no se recupera porque yo carreteo un día, después duermo bien al otro, entonces mucha privación de sueño. Bueno, volviendo al tema central. Entonces, dentro del trastorno de déficit atencional e hiperactividad es muy importante que para el diagnóstico tienen que estar las dos cosas. Tienen que haber síntomas de la esfera de atención como síntomas de la esfera de hiperactividad. Y ese es uno de los últimos videos que subí, si no me equivoco, sí, donde yo explicaba que no existe el TDA. Hay gente que llama trastorno de déficit atencional porque a uno le da lata escribir e hiperactividad impulsiva, pero solo existe el TDAH. Y el TDAH tiene, como tiene esferas síntomas del área de la inatención o atención y esferas de la hiperactividad impulsiva, a veces hay personas, niños en mi caso, o adultos, donde predominan algunos síntomas. Y estos síntomas con la edad también van evolucionando, también es importante, sobre todo para el diagnóstico en la vida adulta. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de las publicaciones asociadas a déficit atencional de la población adulta se evidencia y se confirma que en la gran mayoría de las personas la hiperactividad y la impulsividad va disminuyendo. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en una persona adulta uno no va a encontrar evidentemente síntomas de hiperactividad e impulsividad como los ve en la infancia. ¿Ya? Okay. Y de ahí puede venir que uno en la vida adulta dice, tengo inatención. Pero vuelvo a insistir, hay muchas causas de inatención. La falta de sueño, el hipotiroidismo, la deficiencia de algunas vitaminas, B12, vitamina D, tener trastornos hormonales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado, porque uno tiene que buscar las esferas de los dos elementos, y como te digo, tiene que buscar los rasgos del déficit atencional, así como existen los rasgos autistas, existen los rasgos del déficit atencional. Elementos clínicos que no son esenciales para el diagnóstico, pero que están presentes en la gran mayoría de las personas que tienen trastorno de déficit atencional y hiperactividad, así como también están presentes las personas autistas. Y de ahí viene el concepto de trastorno de déficit atencional con rasgos autistas. Porque sabemos que las personas con déficit atencional e hiperactividad, que como digo floja, recién no lo dije, tienen muchos síntomas producto de esta zona cerebral que genera o que funciona como diferente o mal, como uno puede decir, se conecta con todo el cerebro. Y si esta zona que se conecta con todo el cerebro funciona mal, me puede dar síntomas de todas las otras áreas con las que se está conectando. Y de ahí vienen estos otros síntomas, que a veces la gente dice como, oye, pero tú tenías o no tendrás autismo. Entonces uno tiene que entrar como a indagar un poquitito más. Son rasgos autistas, como le decimos nosotros, en el contexto esperado de una persona con trastorno de déficit atencional, o en verdad es un diagnóstico asociado, tiene las dos cosas. Y ahí, eso es muy complejo de hacer. Yo siempre digo a los papás que esto hay que hacerlo con mucha paciencia, porque yo de alguna forma tengo que separar dos cosas que tienen muchas cosas en común para llegar al diagnóstico de ambas y poder hacer muy bien la distinción. Y eso cuesta mucho, requiere más evaluaciones de lo habitual, requiere a veces apoyo de los psicólogos para hacer evaluaciones, etcétera, etcétera. Y es muy importante que ahí incluso, que a mí me ha pasado, que el lado 2 no apaña mucho, porque el lado 2 le sale positivo a gente con discapacidad intelectual, le sale positivo a gente con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, le puede salir positivo a niños con trastornos de lenguajes muy severos o a personas con trastornos del área de la salud mental con mucha ansiedad u otra cosa. Entonces, me pasa a veces que dicen, tiene déficit atencional, pero creen que es TEA, entonces le mandé a hacer un lado 2. ¿Qué hago yo cuando el lado 2 me llega positivo? ¿Cómo convenzo a esta familia de que yo sigo sin creer que hay autismo, sino que tiene rasgos dentro del espectro autista? Imposible, en verdad es muy imposible. Entonces ahí es súper importante explicar a las familias, o al menos o que las familias pregunten la duda de ¿habrá otro diagnóstico asociado? ¿Por qué usted cree que no hay otro diagnóstico asociado?
qué cosas podemos hacer, etcétera, etcétera. No sé si Perfecto. respondí la pregunta, pero Sí, sí, me quedó claro. Ahora, ¿qué tan probable o qué tan recurrente es que existan los dos diagnósticos en una persona? depende del diagnóstico principal. Si yo tengo trastorno del espectro autista, en la gran mayoría de los textos o literatura, cuando uno lee publicaciones todo y trata hacer el diagnóstico diferencial, la probabilidad o la comorbilidad con el trastorno de déficit atencional y hiperactividad es muy alta. ¿Ya? Y ahí uno tiene que enfatizar en la hiperactividad porque el autismo conlleva generalmente dificultades en la atención. ¿Ya? Es decir, los pacientes autistas en general son inatentos, por así decirlo. ¿Ya? Y muchos de ellos también tienen harta inquietud motora por búsqueda sensorial. Entonces ahí cuesta harto hacer diagnóstico, pero como el autismo tiene una alta comorbilidad o asociación con el trastorno de déficit atencional, ahí es mucho más probable que uno llegue a ambos diagnósticos. No así en el trastorno de déficit atencional, donde la comorbilidad de yo tengo déficit atencional y también tengo autismo es más baja. En el fondo, yo tengo TEA y TDAH, no tanto así TDAH y TEA. ¿Ya? No sé si es Ya. difícil explicar esto, pero es así. Ya, en el fondo, la gran mayoría de las personas que tienen trastorno atencional no tienen, pueden tener muchas otras condiciones asociadas, pero cuando uno los ve al revés, así como el huevo de la gallina, la gente con dislexia, la gran mayoría tiene trastorno de déficit atencional y hiperactividad asociado. Pero yo tengo trastorno de déficit atencional y hiperactividad y no tengo dislexia. Entonces, a eso voy. Y lo mismo pasa con el autismo y el déficit atencional. Es muy probable que si yo tengo TEA, también pueda tener TDAH o muchas otras cosas neurodivergentes. Y esto lo estuve pensando porque me acuerdo, no sé si tú me preguntaste o alguien me dijo como, hoy le íbamos a conversar. No, me lo preguntó una mamá, parece, un papá. Efectivamente, estas condiciones, a pesar de lo que obviamente intentamos normalizar porque son cosas normales y esperadas, o sea, en el fondo, el mundo depende de la neurodivergencia. Si todos pensáramos igual, no habríamos llegado ni una parte. Cuando el cerebro funciona de formas diferentes, porque conecta de forma distinta, porque conecta a velocidades distintas, como el cerebro es el que nos hace personas, si yo tengo un área que funcione diferente, es muy difícil a veces separar síntomas. En el fondo, esta misma zona del trastorno de déficit atencional y hiperactividad también va a funcionar distinto en un paciente autista, porque por algo tiene autismo. Si no lo tuviera, no tendría un cerebro que funciona diferente. Entonces, todos estos síntomas, todas estas dificultades se empiezan a mezclar. Y ahí entramos obviamente en grandes dificultades, en grandes conflictos para hacer diagnósticos como bien certeros. Y también para mí es muy importante que le trato de explicar a los papás, en el fondo, el neurodesarrollo, cómo funciona el cerebro y las cosas de procesamiento, no es una ciencia cierta. Es muy, o sea, en el fondo no hay como cosas tan específicas para no decir como en la diabetes tú tienes el azúcar alto y no tienes insulina. En el neurodesarrollo no es así. O sea, cuesta mucho decir cosas así de simplificadas, porque la neurodivergencia, como yo lo digo, atrae la neurodivergencia. Yo tengo una cosa neurológica y suelo tener más cosas neurológicas. Y las cosas se empiezan a asociar. No es que tú tengas mala suerte y tú tienes todo. Porque hay gente que hace ese comentario que lo encuentro como bien desubicado y poco empático y cachando nada. Oye, pero ¿cómo hay que tener TDAH y dislexia? Es que la neurodivergencia trae neurodivergencia. Si una zona del cerebro no funciona como debiese o correspondiese, otras cosas también van a funcionar distinto, po. Y todo en el cerebro controla algo. Entonces yo puedo tener hipotonía y puedo tener autismo, puedo tener hipotonía, puedo tener autismo y tener trastorno del lenguaje, y tener dificultad motora y tener dificultad sensorial, y se me van juntando las cosas. Yo voy configurando ya distintos diagnósticos. Ya eso también es súper importante. Ok, súper. Ahora, Daniela, cuéntanos un poquito acerca de cómo se vive una persona TDAH en la adultez. ¿Cuáles son los rasgos que son comunes? ¿Cuándo una persona debería a lo mejor consultar, ¿cierto?, con un profesional ante qué rasgo o síntomas? O sea, yo insisto, es difícil para mí hablar como persona adulta, entendiendo que yo tengo un bagaje de la infancia. Sí, lo que puedo decir es que, a pesar de que yo sabía que tenía déficit atencional de antes, porque mi mamá me lo había comentado, así como todos teníamos, qué sé yo. ¿A qué edad te diagnosticaron, disculpa? No, a mí nadie me diagnosticó. Mi mamá es neuróloga, ella tiene déficit atencional, siempre lo ha sabido. Ella vio que nosotros teníamos déficit atencional y ahí quedó. Ok, comprendo. Y no es hasta que yo entro a la especialidad de neurología pediátrica
que me doy cuenta de lo que significaba tener déficit atencional y me empiezo a hacer sentido mi infancia, que en su minuto era nomás, pues, yo existía. El otro día una persona me dijo, oye, tu papá es responsable y todo, y digo, sí, en verdad sí, pero no es de malos padres ni nada, sino que en verdad antiguamente, sobre todo si un niño no tenía grandes dificultades, que iba a ir a consultar. Y sobre todo si tu mamá tiene como la misma condición y ve que ella lo ha logrado todo, es súper exitosa, que siguió su carrera, etcétera, etcétera, menos, pues, y ve que tú vas por el mismo camino, se entiende. Yo no soy quién para juzgar. Entonces, en el contexto de la vida adulta, que es lo que tú me preguntas, yo he podido notar y darme cuenta de mis síntomas. Uno, porque tengo la condición, y dos, porque cada vez estudio más del tema. O sea, si tú me preguntas qué es de las cosas que yo más leo, es de déficit atencional. Y trato de salpicarlo por todas partes, o sea, en el fondo todo lo que esté publicado, todo, porque es algo que vivo y me ha permitido a mí también identificarme como persona. De hecho, si tú lees mi TikTok, incluso lo otro, yo me identifico principalmente por el déficit atencional, porque al menos en la vida adulta se identifican ciertos rasgos o ciertas características clínicas que finalmente te definen como persona. Que la gente cree realmente que eres florito, que eres desubicada, que eres pesada, que no tienes paciencia, que no sé qué cosa, que cómo se te olvida esto, que las relaciones, etcétera. Entonces empiezan a aparecer tantas dificultades que son rechazadas por las sociedades de lo conductual, que yo siento, y cuando alguien me dice, yo creo que tengo, averígualo. Porque uno, como muchos autistas dicen, uno también se saca un peso encima de decir como o sea, como, puta, ¿el problema soy yo o el problema es el resto? Y cuando yo me doy cuenta que yo en verdad tengo déficit atencional y tengo este síntoma, digo, en verdad el problema es el resto. Dejo de ser yo y me dejo de echar la culpa, me dejo de martiriar, me dejo de sentir mal. En el fondo yo sí puedo decir que desde que pude aprender lo que era el déficit atencional, leer sobre el déficit atencional, yo sí he mejorado mi salud mental absolutamente. Yo antes lo pasaba mal, así como, no sé, pues me imagino que puede haber sido tu caso, que dijiste que fuiste diagnosticado a la vida adulta, como que uno se autoflagela los síntomas. No sé, cuando yo aprendí técnicas para no olvidar las cosas importantes de la gente que a mí me rodea. Yo anoto así como, no sé, pues cosas muy tontas y tal, sí, pero no sé, pues uno está con los amigos día a día y me contaban, no, es que yo tengo mañana o en 2 semanas más una prueba demasiado importante. Mi calendario estaba lleno de cosas que no eran mías, eran de otra gente. Porque yo necesitaba acordarme de escribirle, oye, ¿cómo te fue en tu prueba? Porque francamente no es que no me importara, pero no me importaba. O sea, mi cabeza se cruzaba el pensamiento y no era poca empatía. Es que si, como dice el gran lema del déficit atencional, como cosa que no veo, cosa que no me doy cuenta o no siento, como si no está visible a los ojos, desaparece. Entonces, vivir el déficit atencional a la vida adulta, no sé si me habré salido un poco el tema, pero vivir el déficit atencional a la vida adulta es muy complejo. Es complejo, sobre todo si tú no sabes que lo tienes y constantemente te estás exigiendo funcionar como el resto que no lo tiene. ¿Ya? Ahora, eso igual es importante decir porque como ya dije, la neurodivergencia trae neurodivergencia, eso también ocurre en las relaciones. La gente que tiene neurodivergencia, que lo cuenta así en redes sociales como chistoso, pero es verdad. ¿Y por qué pasa esto? Yo voy a contar mi experiencia. Espero que no esto no genere molestia. Pero hay gente que yo siempre he sido sociable, yo nunca he tenido ni un gramo de dificultad en socializar. Yo a veces caigo mal, pero en un contexto como muy específico. Yo jamás he caído mal así en un carrete, jamás. O sea, yo bien. Y era de muchas amistades, pero yo no lograba tener una amistad como más profunda. Y en el colegio me costó mucho lograr una amistad como profunda. ¿Ya? Y resulta que la mejor amiga que yo tuve en el colegio tiene déficit atencional. La diagnosticaron ahora de grande, y yo ahora que ella me hizo pensarlo, digo, ¿verdad? Pues? O sea, yo recuerdo perfecto nuestra relación, nuestra amistad. Sí, pues, tenéis déficit atencional. Incluso yo te puedo decir que cumple el criterio de chica, ¿cachai? Como check. Y yo le digo, claro, pues, la gente que tiene una neurodivergencia, como funciona distinto, cuando se junta con otras personas que funcionan igual que él, hay menos enojo, hay menos resentimiento, hay menos pelea, hay menos exigencia del otro. Entonces también pasa en la vida adulta, que es lo que tú dices, o que también sale mucho en todo, se juntó y te casaste con uno igual, porque uno se lleva mejor con esas personas, y no es demasiado voluntad, no es de pesado, pero es que obviamente tener esta condición u otra condición genera dificultades, y te comportas de una forma distinta que muchas veces cae mal, y no le vas a caer mal al que se porta igual que tú, esa es la realidad. Entonces también en la vida adulta pesa mucho eso. Yo siento que la parte adulta, en personas que tienen buen rendimiento, buena funcionalidad o pocas dificultades, como quieran decirle,
siempre va a predominar la dificultad social, porque uno se siente distinto, pero no se ve distinto. Y esa es la principal dificultad que yo siento que como persona adulta con déficit atencional puedo tener. Ahora, también destaco que yo estoy en un ambiente de conocimiento neurológico. Mis amigas son en el hospital, son neurólogas, los otros colegas son neurólogos, y con ellos se ríen de mí, ¿no? O sea, en el fondo sabemos quiénes tienen qué cosas, y tampoco te lo cuestionas ni lo dudas, pero la gran mayoría de las personas no están en un ambiente así. No tienen necesariamente un papá, evidentemente, con déficit atencional, no tienen papás neurólogos, no tienen amigos neurodivergentes, no trabajan en un ambiente donde tú tratas la neurodivergencia, sino que están en ambientes hostiles, donde la gente te reta, se enoja, te dejan solo, te aíslan, no te invitan, no te incluyen. Entonces empieza a pesar la salud mental considerablemente a una persona adulta que no entiende que todo esto no está ocurriendo porque tú estás haciendo cosas malas de forma a propósito, ¿ya? Entonces, cuando tú me preguntas a mí cómo pesa tener déficit atencional en la vida adulta, pesa absolutamente lo socioemocional, en mi opinión personal. Obviamente hay dificultades en el trabajo, hay mucha gente que perdía pegas, yo he leído que problemas con los jefes, sobre todo los que son bien impulsivos, o muchas dificultades en las relaciones, pero lo socioemocional, como la autoestima, la salud mental empieza a irse a las pailas cuando uno no logra como descifrar sus síntomas, o sus conductas, o esto lo hice porque tengo déficit atencional, lo voy a cambiar, etcétera. ¿Ya? Eso. Ahora, yo creo que en eso, Daniela, es súper importante que se visibilice un poco este tipo de neurodivergencia. En realidad hace que la neurodivergencia se acepte. Y también, ¿por qué te lo digo? Porque muchas veces estas rasgos o conductas asociadas a alguna neurodivergencia son muy castigadas hoy día, pero no se ve la parte positiva. O sea, sin querer romantizar las neurodivergencias, y ahí te lo pregunto directamente, ¿tú crees que hay rasgos del TDAH que valorarías como positivos o que te gustan porque te entregan a lo mejor herramientas que no tendrías si no fueras neurodivergente? Absolutamente. Aunque yo voy a ser sincera, si yo, es que no sé cómo habría sido mi vida sin esto, si yo no tuviese este desarrollo de personalidad producto de mis síntomas, mis relaciones, etcétera. Pero yo, sinceramente, si yo pudiese no tener déficit atencional, yo elegiría no tenerlo. ¿Ya? Yo parto de esa base, entendiendo que es algo complejo. Pero tiene muchas cosas positivas. Cuando uno lee incluso déficit atencional, enfocándonos solo en eso, puede ver que se describen a los grandes como CEOs, no sé cuál es la traducción de CEO, pero como la gente está como que maneja así gente de empresas, requiere grandes de las cosas que tienen las personas con déficit atencional. En el fondo, manejo bajo presión, capacidad creativa de resolución de problemas, capacidad de focalización, cómo está terminada la actividad, cómo está la cosa del hiperfoco, etcétera, etcétera. Entonces, el déficit atencional, aunque puede traer muchas desventajas, también trae muchas cosas positivas, porque es gente con un fenotipo conductual, que es como la palabra que me gusta usar, muy similar entre ellos, ¿ya? Y obviamente ahí también es muy importante, y que también he hecho la alusión, porque me lo preguntaron en el video que yo subí, de que no es lo mismo tener déficit atencional y otro diagnóstico asociado, como discapacidad intelectual, dislexia, trastorno, no sé, discalculia, trastorno de aprendizaje no especificado, TDAH y cualquier otra cosa. Porque en el fondo yo estoy hablando meramente del TDAH. Si me pongo a mí de ejemplo, y yo no tengo una discapacidad intelectual, no tengo discalculia, no tengo dislexia, solo tengo el déficit atencional. Por ende, mis dificultades cognitivas no existen, en verdad. Yo tengo dificultades para rendir en el estudio, a veces para cumplir las cosas que tengo que hacer en un día, pero no hay grandes dificultades para eso. Entonces, eso también es muy importante cuando a mí alguien me pregunta sobre las cosas buenas y las cosas malas. Depende mucho de cuál es tu diagnóstico completo, ¿ya? Y en ese contexto, vuelvo a la infancia, a la parte pediátrica, que esto también es algo que les puede servir a los papás y mamás y tutores en general, es que a veces uno, cuando tiene niños con diagnósticos neurológicos, divergencia o no divergencia, uno hace una evaluación psicométrica como para complementar este diagnóstico, como yo te digo. A veces es necesario, a veces no. Es decir, yo a veces evalúo a un niño y clínicamente puedo determinar cierto nivel de intelectualidad. Con ciertas pruebas uno hace preguntas, hace leer, hace suma, hace resta, hace ciertas cosas, etcétera, y uno pone el término como de capacidad intelectual clínica, es decir, con la evaluación clínica que yo estoy haciendo, impresiona normal. Pero a veces una persona con déficit atencional que está en tratamiento, no mejora, decidiéndome de colegio, uno pide una evaluación psicométrica, porque quiero complementar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener déficit atencional y una capacidad intelectual más bien más baja o francamente disminuida. Y eso permite también
dar expectativas, dar pronóstico, decir, pucha, te va a costar esto, quizás mejor mantengamos el tratamiento siempre, de aquí a la vida adulta, etcétera, etcétera. ¿Ya? No es lo mismo. Cuando yo hablo de mi déficit atencional y pongo mi ejemplo, yo hablo de un déficit atencional y nada más. O sea, bueno, tengo otros diagnósticos, pero nada más en esa esfera específica. ¿Ya? Entonces, obviamente, también mi reporte de lo que está en el déficit atencional va a ser quizás distinto al de otra persona. Eso también es importante tenerlo presente. Aunque el trastorno de déficit atencional y hiperactividad es uno solo, el espectro clínico, al igual que ocurre en otras neurodivergencias, es muy amplio. Entonces, no siempre vas a encontrar dos personas con déficit atencional y hiperactividad iguales. Solo en sí el diagnóstico se define en distintos como elementos: inatento, mixto, hiperactivo. En mi caso en particular, y que para mí también es muy importante que la gente entienda que esto es una condición también en el espectro. En el fondo hay mucha sintomatología, hay gente que predomina unos síntomas, en otros predomina otros síntomas, en mi caso es bien mixto, obviamente eso también va a hacer que la gente dude del diagnóstico, que son los comentarios que yo al menos veo en la atención pediátrica. ¿Ya? Me pasa un niño. En el fondo, por ejemplo, me dicen los papás, pero es que el vecino tiene déficit atencional y él como que corre todo el día y el mío no corre todo el día. Entonces uno indaga en síntomas de hiperactividad e impulsividad que no implican correr todo el día. Pero él tiene estos otros síntomas, uno le dice. Y es lo mismo. En el fondo, TikTok dice que la gente con déficit atencional duerme así. Y si alguien no duerme así, ¿no tiene déficit atencional? No. Y si alguien duerme así, ¿tiene déficit atencional? Tampoco. Entonces a eso voy. Es un espectro clínico que obviamente no es 100% fácil de diagnosticar, y vuelvo a decir, sobre todo en la población adulta. Yo me saco el sombrero por las evaluaciones en pacientes adultos porque siento que es muy complejo, se mezclan tantas variables clínicas, ambientales, para llegar a diagnósticos con certeza. Ok, comprendo. Daniela, mira, me gustaría que nos pudieras comentar, porque hay mucho tema para hablar, pero tú siempre estás subiendo videos en tus redes, y así si la gente queda con ganas de saber un poquito más acerca de esto, de lo que tú hablas, para que te puedan seguir también, dónde te encuentran, cómo te pueden seguir. Yo solo tengo ese TikTok. Mira, yo partí haciendo Instagram. Yo tengo mi Instagram personal donde subo las cosas de mi perro, no sé. Y tengo mi Instagram de doctora donde yo subo cosas como de materia. Yo no soy muy tecnológica, entonces en ese Instagram de doctora yo subía cosas como esquemas mentales que yo hacía en PowerPoint, así de rasca. Y lo subía y dejaba por escrito como un texto más o menos denso de lo que yo había puesto en una foto. Entonces la gente que me conoce y mis hermanos me retaban: Daniela, nadie va a leer eso, pero ¿para qué se está cuestionándose? Y yo dije como, ya, a mí se me va más fácil hablar. De hecho, papás de pacientes que llegan a ver esto saben que yo soy buena para hablar, despistado, y yo nada más se enojó porque yo atiendo al hijo y al hermano, e hice las recetas del hermano mayor con el root del hermano chico. Y los atiendo juntos al mismo tiempo, entonces, chuta, me equivoco, pues, y se enojó porque siempre me equivoco. Ya, bueno, las hice de nuevo, ya se solucionó todo. Pero en el fondo, ya, bueno, la cosa es que no tengo mucha habilidad en esto, entonces Instagram, y ahí alguien me dijo como, pero ¿por qué no grabas TikTok? Y yo tenía TikTok hace más de un año, o sea, desde pandemia, desde que surgió la cosa, y era bien adicta, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Y además me pasaba que empezaba a ver estos videos, pues los que yo te comento, la mano así, oye, yo tengo autismo y esto es hereditario, así que tú, el papá, tienen que tener autismo, y yo como, no funciona así, y cada vez veía más videos con mucha desinformación. Y desinformación y protocolo NMC y la melatonina y un montón de cosas que yo trataba de subir, o dudas que yo veía que la gente preguntaba específicamente en ciertos videos que yo veía, porque obviamente me salían cosas neurológicas todo el rato, y yo decía como, ¡ay, qué ganas me dan de explicar esto! O como, ¿qué ganas me podría dar como de dar a entender quizás esto en palabras más simples? Entonces alguien me dijo, pero haz un TikTok. Y así fue como grabé el primer TikTok. En el box del hospital, me iba despeinada, sin luz. Mi hermana lo primero que me dijo, oye, pero no te veís, ¿por qué tenía una luz atrás? Y yo le dije, como está la ventana atrás, pues. Entonces me dijo, ya, pero cómprate un aro. Y yo dije, ¿qué es esa cuestión? ¿Cómo voy a llevar un aro al hospital? ¿Qué clase de estupidez? Le decía yo. Y así empecé a subir videos en TikTok. Y en TikTok, por eso TikTok me hice doctora. Porque ese TikTok de Daniela, adicta a TikTok, que veía muchos videos y que tenía muchas ganas de devolver. También obviamente el TikTok surge porque yo, y lo he dicho y lo vuelvo a decir porque para que la gente sepa, que yo tenía consulta particular fuera de mi horario hospital, en horario que era fines de semana y la noche, porque mi horario es completo, y la dejé.
la dejé por situaciones de salud, etcétera, estaba trabajando muchas horas, y cuando la dejé, yo sentí que ya no estaba aportándole como a la sociedad lo que yo sentía que aportaba en esa consulta. Que era explicar todo esto con más tiempo, porque obviamente yo atendía más rato de lo que atiendo en el hospital, porque el hospital no te permite hacer más rápido. Y yo sentía como que me faltaba. De hecho, ahí fue que hice el Instagram primero, y el Instagram aguantó como un mes, hasta que empezaron los videos de TikTok. Entonces en TikTok me encuentran con mi nombre, bueno, ahí dice Dani Nada, porque así me decían en el colegio. Y todas mis cosas dicen Dani Nada. Yo me llamo Daniela Navarrete, el TikTok se llama Daniela Navarrete, y ahí yo subo cosas y trato de responderle a toda la gente, me escribe a todas las personas, y les trato de responder. No les voy a dar tratamiento, no les voy a cobrar, no voy a hacer nada, pero trato de ayudar dentro de lo posible. Obviamente si algunas no respondo porque se me pasó por alto, no lo vi, qué sé yo. Pero en general yo siento que ha sido una buena forma de ayudar desde la experiencia, desde el conocimiento, y es como hacer una consulta, así como al aire libre, por así decirlo. Son las mismas cosas que hago en el hospital, digo en el hospital, pero las digo a más gente. Esa es la idea. Claro, sí. Y eso es lo bueno de la red hoy día, porque finalmente amplifican todo lo que tú puedes entregar. Claro, en una consulta quizás son muy poquitas personas las que tienen acceso a eso, Exacto. Comparado con todas las que lo necesitan. A eso voy. Entonces, igual es bueno. Ahora, de hecho, así surgió esto. Que hay gente que me dijo, pero no entiendo qué vaya a hacer, porque estaba una amiga y me decían, pero no entiendo qué vaya a hacer. Que estaba con ella recién, y dije, no sé, es que me dijo como que había que grabar algo, un podcast, y me decían, va a ir a su casa. Y dije, no, estáis loca, si no sé quién es. Dije, pero me ofreció como hablar del tema, y dije, como bacán, pues porque así llega ya más gente, puedes explicar cosas que a veces no se entienden, o la gente tiene dudas, y dije, le va a servir a la gente. Por eso lo voy a hacer. Y a mí no me cuesta nada. Yo estaría ahora viendo tele, para serte sincera, o leyendo mi libro. No estaría haciendo nada, y esto es mucho más entretenido, útil, siento que aporta, y la idea es eso. En esta vida, si uno tiene algo que aportar, que lo aporte. Como tú. Y yo te lo agradezco un montón. Yo te lo agradezco un montón porque en realidad agradezco tu tiempo, tú vienes de tu trabajo, te diste el espacio, y siempre desde el principio con bastante buena disposición. De hecho, lo aceptaste al tiro, y me llamó bastante la atención eso. Me Así que yo soy así igual, yo hago cosas como así como de la nada. Genial, genial. Bueno, lo agradecemos. Y cuando te den ganas nuevamente de hablar de algún tema y quizá poder dedicarle más tiempo, aquí tienes un lugar, un espacio para cuando tú lo gustes también. Sí, encontré muy chulo esto igual, como demasiado, pero yo decía, ya, vamos a hacer un Zoom y lo voy a grabar. Entonces dije a mi marido, me dijo, como, ¿qué hay que hacer? Y dije, no sé, voy a poner el computador, yo asumo que es un Zoom, así que, cachando nada, ¿para qué hay? Así que, Sí, bueno. qué bueno, pero muy entretenido, así que muchas gracias, perdón si no te dejé hablar mucho, yo me disculpo, yo hablo mucho, lo sé, y también hay personas que me han escrito en TikTok como que, ¿cómo se llama? Que a veces hablo muy rápido, no me entienden, entonces yo trato de hablarlo lento y volver a explicarlo, y les digo, no, yo sé que yo hablo así. Una anécdota que, por ejemplo, la gente pregunta lo de la academia, o sea, la parte académica del déficit atencional, algo que yo no he comentado porque no tampoco es como salir llorando en TikTok, hay gente que lo hace, pero a mí me incomodaría. Uno no cuenta sus penas necesariamente, pues cuenta como lo simpático de la vida. Entonces, bueno, algunas de las cosas, por ejemplo, yo no he comentado, esto no es una crítica, esto no es maltrato, nada, pero a mí en la beca me decían todo el rato, en los exámenes, yo nunca me saqué más de un 6.5, tengo un 7 como en el primer vez y después 6.5 como las evaluaciones orales. Me decían que te tienes que ordenar. ¡Ay, qué bueno! Me dolía, porque no importaba cuánto yo me esforzara, estudiara, respondía, yo sentía que respondía a todo, me decían, no, pues que te ponemos un 6.5 y te tienes que ordenar. Y yo como, ¿qué es eso? ¿Qué es el orden? ¿Qué es el orden mental? O sea, yo jamás he tenido esa cuestión. Yo soy desordenada para hablar, mi pensamiento es desordenado, entonces yo finalmente ya la última, cada vez que aprendía más de silencio, me resigné. Y me acuerdo que una prueba me dijeron, creo que fue la final, cuando salí y dije, tenías que ordenar, y dije, doctora, yo jamás me voy a ordenar. Si yo me ordenara, no pensaría como pienso, entonces no es factible que me pienso. ¿Cachai? Entonces uno dice, claro, oye, qué simpático, qué chistoso, pero para mí era terrible, o sea, imagínate, yo quería rendir con nota 7 y me decían, te tienes que ordenar. Y yo como, me acordaba el tiro que en el colegio me decían que me peinara, que iba muy chascona al colegio, me decían. Y claro, yo hoy me río, pero ya ese minuto me enchuchaba, o sea, yo terminaba de enojar ese inspector, así es mi pelo, tiene frizz, como que ya no sabía cómo retarlo. Me decían, es que te tienes que peinar, ¿por qué no te arreglas un poco? Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es arreglarse? Como, así, como, ¿qué más me puedo hacer? ¿Qué quiere que vaya a la peluquería? ¿Cachai? Son cosas muy chiquititas
Yo siempre digo, son cosas muy chiquititas las que pesan y que comentarios muy simples a veces marcan. Y esos comentarios simples a veces son síntomas. Yo nunca he sido muy arreglada porque soy destartalada, pues, de la mente, de afuera, de todas partes. Y ahora sé que este desorden es un síntoma. Yo antes no lo sabía. Yo antes en verdad pensaba que yo era como descuidada, poco higiénica, floja, ¿cachai? Como hoy, como todas las minas hacen su rutina de belleza, la cuestión, y salirse del pelo en la mañana, y yo era incapaz de meterme a la ducha. Entonces yo me sentía sucia, floja y poco higiénica, ¿cachai? Pero resulta que no, pues era poco motivada, era desorganizada, pobre planificación, cualquier otra cosa de eso. ¿Cachai? O sea, a eso voy con los adultos, que es bueno de repente saber lo que uno tiene porque te exiges menos. No que vas a ser peor persona, pero no te martirizas a ti mismo, no te critican, pero así como estos gallos que no sé cómo se llaman, que se pegan, es eso. Ya tener un diagnóstico de la vida adulta te facilita porque tú vas a dar lo mejor de ti y cuando no puedas dar lo mejor de ti vas a entender de dónde viene esa dificultad. Ya yo creo que así puedo traducir el déficit atencional de la vida adulta, el autismo de la vida adulta, cualquier diagnóstico de la vida adulta. Tú dejas de echarte la culpa de las cosas que no funcionan, que te cuestan, etcétera. Y yo a veces siento que eso incluso disminuye la necesidad farmacológica, porque empiezas a sentirte mejor, más tranquilo, más seguro, etcétera. ¿Ya? Pero bueno, eso es personal, de cada uno. Y en la misma dinámica de lo que acabas de comentar, que, como para finalizar, te entrego la tremenda responsabilidad de terminar el episodio de hoy. Pero ahora más ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú a alguien que se está preguntando y que se siente así, como extraño, como que no encaja, como que, no sé, ya sea por el tema del autismo o déficit atencional? ¿Cuál sería tu recomendación para este tipo de personas que a lo mejor están en esa posición sin saber por qué? Que consulten a gente que se dedique al tema, porque también puede pasar que si tú consultas con la persona inadecuada te va a llegar una puerta en la cara o una respuesta como un poco violenta a veces. Que consulten, pero sabiendo que a pesar de la consulta, a pesar de las evaluaciones, la respuesta puede ser no. Y que también lo que siempre digo a las personas con déficit atencional o sospecha de déficit atencional, consulte, pero habiendo mejorado todas las cosas que tenía que mejorar. Y si persisten los síntomas, a pesar de dormir bien, no consumir alcohol, alimentarse bien, hacer deporte, claro, pues tenemos evidentemente un diagnóstico y que te va a aportar toda esa información para llegar al diagnóstico. Siempre consulten, o sea, yo sé, o sea, no estamos hablando siempre consulte porque esto no es una urgencia, yo no le estoy diciendo vaya a la urgencia a preguntar si usted tiene hipertensión, no, por favor no, consulten, o sea, salgan de las dudas y salgan de las dudas con gente que sepa, aunque cueste, o sea, si ya viviste 34 años con déficit atencional y tenía hora para un año más, bueno, yo creo que podía aguantar hasta los 35, ya que la gente me dice, no hay hora para cuándo, tómela para cuando haya. Y usted prepárese para esa hora. Pregúntale a la familia, si tiene videos de la infancia, y el video de la infancia, les digo, hágase exámenes generales, quizás tiene un déficit de algo que podría ayudar al diagnóstico, duerma bien, no sé, pues hago 3 semanas de hábitos que sea antes de la hora para decir, uy, ¿sabes que ahora que duermo bien? Ya no tengo dificultad para acordarme las cosas en el trabajo. ¿Cachai? Entonces, eso, ya consulten, pero entendiendo que igual hay que hacerlo con responsabilidad la consulta, ya, porque así le ayudan al tratante y también se ayudan a ustedes a llegar a un diagnóstico. Genial. Me quedo con esas palabras para cerrar el episodio de hoy. Muchas gracias, Daniela, por tu buena disposición. Fue una conversación bastante agradable. Por mucho que tú creas que a lo mejor hablaste mucho, para mí estuvo genial porque así hablo menos. Así que súper bien. Sí, lo siento. Claro. Soy un poco avasalladora. Y a todos los que... Disculpa, ¿sí? No, que yo soy un poquito avasalladora. Hay que hablar todo. Y a todos los que vieron el episodio de hoy, le invitamos también a que dejen sus comentarios, nos cuenten también qué les pareció. Y a los que no están suscritos, les animamos a que se suscriban también a este canal.